Gracias, de verdad, es una mezcla de emociones, la verdad. Me siento agradecida, honrada y nerviosa porque en verdad cuando Gaby me llamó por teléfono, ella me habló de este grupo y me dijo, es un grupo de esposas de pastor, pastoras, líderes, que nos unimos para orar, para escuchar la palabra de Dios. Y yo digo, bueno, qué bonito, ¿no? Pero el desafío siempre es enseñar a personas que enseñan, porque ustedes como personas que enseñan están muy acostumbradas a dar consejo, a enseñar la palabra de Dios, a ver los pasajes bíblicos desde una perspectiva diferente, nueva, o muchas veces, ¿no? Lo que el Espíritu Santo enseña a nuestro corazón. Entonces, de verdad, yo les agradezco por esta invitación. Me siento agradecida y honrada y oro al Señor para que la conversación de hoy sea buena. Entonces, no sé si empiezo. Sí, bueno. Me gustaría compartir con ustedes un poquito esta reflexión o esa meditación de este martes. Es más como un testimonio porque Gaby me dijo, vamos a hablar del legado. Este mes de mayo estamos hablando del legado y a mí me gustaría comenzar, bueno, para mí es un poco difícil porque le dije a Gaby, es bien interesante que en el mes de mayo pasan dos cosas. Las personas, obviamente, ¿no? En mayo es Día de las Madres, así que las personas envían mensajes de aquí para allá, dando felicitaciones, diciendo felicidades, y créanme que me llegan muchos. Y la gente tiene la costumbre, y siempre ha tenido la costumbre, de mandarme felicitaciones cuando no tengo hijos. No soy mamá. Y las personas aún así envían sus mensajes y durante el transcurrir de mi vida, esas experiencias pues han sido diferentes, ¿no? Cada año es diferente la emoción, el pensamiento que he tenido que enfrentar, y un poquito adelante quiero compartir con ustedes de eso. Y lo otro que doy gracias a Dios es que este mes también es mi cumpleaños. Así que doy gracias a Dios por sus bendiciones. Y me gustaría empezar hablando sobre mi mamá. Cuando pienso en legado, pienso en esa mujer que me crió. Mi mamá viene de un hogar católico romano y mi abuelo era, mejor dicho, era un hombre, pero católico de hueso colorado. Y él era catecista, iba a misa todos los domingos, se confesaba cada vez que tenía oportunidad. No sé cuántas vienen de un trasfondo católico romano, ya sean ustedes o sus padres o sus abuelos, y han de tener un poquito de idea sobre esto. Así que mi mamá creció en un ambiente así. Mis abuelos tenían profesiones buenas, así que la situación económica de ellos era bastante agradable. O sea, ellos tenían una condición media acomodada, tenían todo lo necesario, pero la relación de mis abuelos era muy mala. Mi abuelo empezó a beber desde sus 12 años, un poco más joven, posiblemente por cuestión del trabajo. Y la influencia de los amigos, de los adultos con los que él frecuentaba en su vida. Así que él empezó a beber demasiado pronto. Y en uno de sus testimonios, ahora que platico todavía con él me cuenta que bajita la mano diario se tomaba 1 litro de ron. Y para él era algo, una esclavitud bastante fuerte, y se dejaba llevar. O sea, este tipo de vida de alcoholismo, mi abuela discutía muy frecuentemente con él,
discutían por muchas cosas. La relación de mi tío y mi mamá pues no era muy buena. Ellos siempre bromeaban y decían, se ponían así, decían, mira, aquí va Mayra, aquí va Mayra, aquí va Mayra. Y hacían así como que muérete o cosas de esas, ¿no? No había una bonita relación entre ellos. Así que mi mamá, como todo adolescente, creo que tiene un ambiente en su casa que no es muy agradable. Mi mamá siempre decidió ser otra persona. En casa era buena hija, entre lo que cabía, no molestar a sus papás, no interrumpirlos en sus discusiones, obedecerle en lo que ellos dijeran. Pero por dentro, por fuera, perdón, su vida de mi mamá pues eran malas palabras, amigos, las parrandas, la música. Le encantaba fumar. Mi mamá me confesó que le encantaba fumar. Así que como lo hacía todo escondidas, siempre guardaba cigarrillos debajo de la cama. Dice, cuando ella cuenta o me ha contado su conversión, ella tenía 16 años cuando alguien en su escuela la invitó a un programa en el patio del colegio. Así que mi mamá, obligada prácticamente por una amiga, va, escucha a este joven que venía de visita de otra escuela, compartir el evangelio, y ella dice que algo dentro de ella, eso maravilloso que Cristo hace en nuestra vida y hizo en nuestra vida, ¿no? Que algo tocó su corazón y lo obligó a ir hacia el frente, y ella pensaba, yo no quiero no quiero hacer el ridículo, y creo que todos en algún momento hicimos eso. Pero dice que cuando este joven ora por ella, ella siente que algo oscuro sale dentro de ella y su vida es transformada totalmente. Así que cuando ella llega a casa, lo primero que hace después de haber entregado su vida a Cristo es levantar el colchón, sacar todos los cigarrillos y los fue a tirar. Desde entonces prometió nunca más volver a decir una mala palabra. Se empezó a congregar en todas las reuniones que se hacían en los recesos en la escuela y buscó una iglesia. Y desde que empezó a congregarse en esa iglesia, ella empezó a crecer, desarrolló una vida de oración. El plan de mi mamá era estudiar medicina, así que empezó a mandar solicitudes para entrar a las universidades cuando fue su tiempo de graduación, un poco antes. Así que ella tenía en su corazón el llamado de Dios y ella sentía que tenía que estudiar para predicar la palabra, que ella quería dedicarse a esto. Y estaba indecisa porque quería ser doctora, médica, porque mi abuela era enfermera, y quería también responder al llamado de Dios. Así que le dice al Señor, ok, decide por mí porque yo ahorita no puedo decidir, me siento un poco indecisa. Y la primera respuesta que llegó fue la del seminario. Así que a sus 18 años, mi mamá empacó todas sus cosas, dejó su querido Puerto Rico, porque mi mamá es puertorriqueña, y viajó a Estados Unidos, a San Antonio, Texas. Y se quedó ahí en San Antonio estudiando. Ahí conoce a mi papá, un mexicano de Oaxaca. Así que cuando ellos se enamoraron y se casaron, mi mamá tomó una decisión seria. Y su decisión fue dejar Puerto Rico para vivir en México. Llevan 45 años viviendo en México, llevan 45 años casados, y para ellos fue un gran desafío. Valoro a mi mamá porque es una mujer, primeramente, ha sido una mujer que ha seguido a Cristo y desde el primer día en que decidió seguirle, su compromiso ha sido fiel. Ella es impresionante. Eso me encanta de ella porque ella nunca hizo su fe a medias. Ok, lo voy a intentar ahora, a ver si funciona, si no, no. Ella lo hizo y se comprometió de lleno. Lo segundo que valoro mucho de mi mamá es que ella, teniendo
la comodidad de un estatus, una buena economía, ella decide renunciar a todo lo que sus padres le estaban ofreciendo para empezar una nueva vida en un país extranjero. Mi mamá jamás había ido a México, nunca había visto, ni siquiera con decirles, hermanas, mi mamá nunca había visto ni siquiera un burro. Y lo primero a donde mi papá la llevó cuando ellos salieron del seminario fue a una ranchería que estaba rodeada de... Habían animales de carga por todas partes y para mi mamá fue totalmente extraño. Había una casa aquí y a unos cuantos kilómetros había otra casa y luego había otra casa más allá. Y era tan difícil para mi mamá los zancudos, la incomodidad, tener que dormir en un catre, que mi mamá en su vida había dormido en un catre. Pero todo eso ella lo deja y lo valoro. Una de las cosas que aprendo y he aprendido de ella es que cuando ella ha sufrido, porque la verdad es que ella ha sufrido mucho en su vida, cuando ella ha sufrido, además de su vida de oración y de estudio de la Biblia, ella lo ha reforzado todavía más. Ella me enseña y me ha enseñado que en los momentos más difíciles de la vida, si tú ya oras, ora más. Y si tú ya lees la Biblia, hazlo más, porque necesitas más de Dios en los momentos más dolorosos. Otra cosa que puedo resaltar del carácter de mi mamá o de su enseñanza y de su legado es que a pesar de que la gente la ha herido, porque la gente ha sido cruel, ha sido muy cruel. Lamentablemente, nosotros los mexicanos, la gran mayoría de los mexicanos, no somos muy agradables con los extranjeros. Nos sorprenden, sí los queremos. Yo creo que en nuestra época ya es como más común, gracias a Dios por la frontera, el ambiente, el poder viajar. Ustedes que viven en Ensenada, que viajan frecuentemente a San Diego o que conocen un poquito más del ambiente, no es tan extraño, pero vivir, por ejemplo, en Chiapas, en una ranchería en los 70s, era extraño ver a una mujer, y les voy a escribir a mi mamá, a una mujer güera, de ojos verdes, de cabello rubio. Yo no soy como mi mamá, yo soy como mi papá, ¿no? Claro. Y estar en una ranchería, en un lugar donde creo que en su vida habían visto una persona de otro país. Así que para mi mamá fue un proceso de mucho dolor. La gente de la comunidad fue cruel, pero en medio de ese tiempo, de todo el tiempo, sus 45 años, en que muchos mexicanos, miembros de la iglesia, lastimaron su corazón, ella se aferró a esto: nunca dejes de amar. Así que, a pesar de lo mucho que ella ha sufrido, me ha enseñado que tengo que seguir amando. Yo doy gracias a Dios porque posiblemente nunca ella se imaginó que su vida, sus decisiones, su pasión por Cristo, su determinación para vivir para el Señor, marcaran tanto mi vida. Posiblemente ella nunca lo pensó, ella nunca dijo: oh, ¿sabes qué? Voy a hacer esto y voy a hacer lo otro para que entonces Keila, para que entonces Vianney, Abdi, mis hermanos, hagan esto en respuesta. La fe de mi mamá fue tan genuina y su decisión por servir a Cristo, por amar a Cristo, predicar el evangelio, ha sido tan asombrosa que ha marcado mi vida. La maternidad, mis hermanas, me lleva a entender este aspecto de que la maternidad es un medio tan importante que Dios puso para formar nuevas generaciones, nuevos cristianos, nuevos ciudadanos. La maternidad es uno de los privilegios más asombrosos. Dios puso en tu seno a un pequeño que va formándose a través de los meses. Tú lo sientes palpitar, lo sientes moverse. Cambia tu cuerpo, cambia tu personalidad, cambia
tus gustos posiblemente, ¿no? Antes te gustaba comer tal cosa y debido al embarazo ya no te gusta, no lo soportas, no aguantas el olor, cualquier cosa. Pero amas tanto a esa personita, agradeces a Dios que lo haya puesto en tu familia, que lo haya puesto en tus manos, que te haya entregado esa confianza de decir, quiero que tú lo críes, quiero que tú formes a este futuro cristiano, quiero que tú formes a este futuro siervo mío. Lo pongo en tus manos porque confío en ti. Así que me recuerda este aspecto de la maternidad a algo que Pablo le mencionó a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, hace una breve mención de dos mujeres grandiosas de la vida de Timoteo. Y yo sé que todas lo saben. Su abuela y su mamá. Dos mujeres impresionantes. Y lo que Pablo menciona es trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pablo conoció a estas mujeres y conoció la fe de estas mujeres, esta confianza plena en el carácter, esta confianza en quién es Dios. Estas mujeres lucharon porque la Biblia nos dice que el esposo de Eunice era un griego. Entonces, no sabemos, porque no nos dice el escritor, si este hombre creyó en Cristo y fue un seguidor. No lo sabemos. Pero podemos imaginar que antes de que llegara el mensaje a Loida y a Eunice, obviamente la vida de esta familia, uno griego, o sea que es que tiene muchos dioses, y una judía, esta mujer que cree en un solo Dios, esta relación era bastante conflictiva. Y me puedo imaginar que de verdad era muy conflictiva. Pero en medio de eso, cuando Loida y Eunice conocen el Evangelio, conocen a Cristo, estas mujeres se dedican de lleno a enseñarle a Timoteo la verdad del Evangelio. Así que la maternidad de estas mujeres se ve reflejado porque tienen en su mente la clara determinación de vivir para Cristo con fidelidad, pero también de enseñarle a su pequeño. Los varones ejercen más influencia sobre los hombres, sobre los hijos varones, pero estas mujeres no se hicieron a un lado. Estas mujeres decidieron pelear por la vida espiritual de su Timoteo, de su hijo. Uno de los errores más grandes que a veces no podemos malinterpretar, creo que es la palabra, la expresión. Como cristianas y como pastoras hemos escuchado muchas veces que los varones, los esposos, son los líderes de nuestra familia. No estoy en contra de eso, es cierto, son los líderes de nuestra familia. Y nos han dicho que ellos como líderes son los líderes espirituales. Lo que hemos entendido mal es que muchas mamás dicen, es tu responsabilidad, tú eres el líder espiritual, y se hacen a un lado en la formación de los hijos. Así que cuando nos hacemos a un lado, o las mamás se hacen a un lado porque el papá necesita tomar la iniciativa de formar el carácter espiritual de un hijo, el problema es, ¿y si no lo hace? ¿Qué va a pasar con ese hijo? Y si el esposo todavía no ha entendido su responsabilidad, ¿acaso solamente es responsabilidad del esposo dejar un legado en la vida de los hijos? Mis hermanas, nosotras como mujeres tenemos más tiempo con ellos. Ustedes como mamás pasan 9 meses, o sea, ese bebé pasa conectado con ustedes 9 meses. Y cuando nace, pasa 5 años pegado a ustedes. Las necesitan. Ustedes los toman en su brazo, los miran todas sus facciones y sus formas, sus narices pequeñas, sus bocas. Ustedes los acarician, los conocen. Y ustedes pueden enseñarles la fe no fingida,
en esos 5 primeros años. Es esencial la formación espiritual de cada niño, de cada niña en esa primera etapa, en esa etapa de formación. Más adelante, los niños, obviamente los niños necesitan de los padres, pero los primeros años son esenciales, son vitales para que ustedes puedan ser un gran ejemplo y comenzar a marcar un legado en la vida de sus hijos. Así que no se desanimen en ningún momento. No digan, porque mi esposo tiene que hablar con mi hijo adolescente. Porque mi esposo es el que tiene que corregir a esos pequeños y enseñarles la verdad de la palabra. No por esas ideas a veces equivocadas pierdan la oportunidad de marcar, de dejar una huella imborrable en el corazoncito y en las mentes de esos pequeños, que van a cambiar el mundo más adelante. Y ahorita quiero hablar de eso. Más adelante, Pablo está reconociendo algo que Loida y Eunice hicieron en la vida de Timoteo. Y dice el capítulo 3 de 2 Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, sabiendo que las mujeres que te enseñaron no son falsas, no son hipócritas. Ellas son coherentes con su mensaje hablado y su testimonio. Permanece, sé constante, le dice Pablo a Timoteo. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estas mamás, esta abuela y esta mamá tomaron tiempo para invertir y enseñarle a sus hijos a estudiar. Susana Wesley es uno de los mejores ejemplos de maternidad que deja un legado. Susana tuvo aproximadamente 18 hijos. Y cosa impresionante de la vida de esta mujer es que ella, varios de sus hijos murieron, pero ella dedicaba un día a la semana para cada uno de sus hijos. En aquella época, estoy hablando del siglo XVIII aproximadamente, las mujeres no iban a la escuela todavía, pero Susana le enseñaba a sus hijas griego, arameo y hebreo bíblico para que ellas pudieran estudiar las escrituras mientras les enseñaba a coser, a bordar, a cocinar, a hacer los quehaceres de la casa. Esta mujer fue una mujer impresionante y dejó un legado tan asombroso en la vida de sus hijos y el que más recordamos es a Juan Wesley. Juan fue un hombre que valoró tanto los cultos familiares. La historia nos cuenta que Susana y Samuel, los papás de Juan, ellos eran pastores. Bueno, Samuel era pastor. Y nos dice la historia que Samuel tenía un problema. Él se endeudaba tanto que luego no sabía cómo salir de sus deudas. Así que Susana era más sabia en la administración y lo ayudaba frecuentemente. En una ocasión, Samuel debía tanto dinero, o quedó a deber tanto dinero, que decidió dejar la iglesia y dejar a su familia para que no lo vendieran, no lo metieran a la cárcel. Así que Susana se hizo cargo de la iglesia y de sus hijos, de la casa y de todo, y pagar la deuda. Así que dice la historia que cada martes, si no mal recuerdo, ella empezó a hacer un grupo de oración en su casa. Al cabo, yo creo que de 2 meses, 3 meses, habían 200 personas reuniéndose en la cocina de su casa para orar cada semana. Y Juan cuenta esa anécdota de su mamá. Dios proveyó para pagar y la gente llegaba a su casa. La iglesia creció en ese tiempo. La iglesia llegó a hacer una oración, llegaba a hacer oraciones, pero para Juan fue tan impresionante la fe genuina de su mamá, el trabajo arduo de esta mujer. Así que para Juan fue tan importante
que una de las cosas que él enseñó a la iglesia, que él es el fundador de la iglesia metodista, una de las cosas que él enseñó fue que cada familia debería tener un devocional familiar. Es tan esencial los tiempos de familia, liderados por un padre o la madre, no importa, pero ten tus tiempos, decía Juan Wesley, ten tus tiempos con tus hijos. Enséñale a tus hijos a conocer la palabra, a amar la palabra, a servir, a ser fieles. Porque en realidad son ellos, mis hermanos, nuestros hijos, los que van a tomar nuestro legado, y lo que queremos es que ellos sean cristianos genuinos cuando nosotros ya no estemos, o cuando, en el caso de los que tienen hijos, ya no estén. Lamentablemente, nosotros estamos en una época en la que nuestra sociedad está impresionando a tal grado a nuestras nuevas generaciones que quieren alejarlos. Y lo primero que está haciendo es destruir la familia. Porque el enemigo sabe que si destruye la familia, tiene libre entrada al corazón de los niños y de los jóvenes. Y el segundo grupo que está destruyendo, segunda presencia que está destruyendo, es a la iglesia. Porque la familia y la iglesia son los únicos que son freno y están haciendo frente contra las acechanzas y los avances del enemigo. Así que vemos, mis hermanos, hermanas, que la maternidad es una cosa asombrosa. He escuchado a hermanas de la iglesia, jóvenes, madres jóvenes de mi iglesia, decirme, ¿sabes, Keila? Me dice, en esta semana mi hija llegó de la escuela y me hizo una pregunta sobre eso y tomé tiempo para explicarle con la Biblia. Otra joven me dice, ¿sabe, pastora? Me dice, mi hijo le están enseñando tantas ideologías y llega de la escuela y me dice, oye, ma, ¿es cierto esto? Dice, y le dice, no, no es cierto, te lo voy a enseñar con la Biblia. Y dice que ella agarra la Biblia y se sienta con su hijo. Y ella está construyendo un legado, está enseñándole a su hijo el valor de la palabra, está estudiando con su hijo eso. Y ustedes, mis hermanas, quienes tienen estas vidas pequeñas en sus manos, tienen una gran responsabilidad. Ahora bien, como yo les dije al principio, ¿qué pasa con aquellas que no tenemos hijos? ¿Acaso nuestro trabajo es sencillo? Yo les comentaba al principio que la maternidad creo que es algo que toda mujer quiere, toda mujer saludable, toda mujer que no se ha dejado embaucar con las ideologías del feminismo radical. Creo que la gran mayoría de las mujeres quieren en algún momento ser madres. Y el deseo de mi corazón fue eso. Durante muchos años yo lloré, clamé y supliqué al Señor que me diera un hijo. Quiero comentar algo. No soy muy fan de comentar esto, de dar testimonio de esto. Estuve casada por primera vez y me casé en el 2004. Estaba precisamente en Ensenada. Estaba estudiando el seminario cuando mi primer esposo y yo nos casamos. Y el deseo de mi corazón, como les dije, era tener un hijo. Yo quería tener un hijo. Oraba al Señor y le decía, Dios, concédeme un hijo, por favor, danos la oportunidad de ser padres. Y pasaron los años y esto no se hacía. Y era tan duro, era cruel, de verdad, tener la esperanza cada mes de, ahora sí, este es el mes. Y tener un pequeño retraso, sentir emoción por el pequeño retraso, hacerte una prueba y salir negativa, y después el periodo menstrual. Y fue un proceso de mucho dolor, mes tras mes, llanto, queja, preguntas al Señor, hasta que un día, yo creo que teníamos ya 6 años aproximadamente de casados,
escuché un sermón y el pastor mencionaba Mateo capítulo 6, versículo 33. Creo que es la cita, si no mal recuerdo. Y hablaba acerca de busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y el predicador, que es el hermano Freddy Arreola, para los que sí lo conocen, el hermano decía, ¿tú estás dispuesto a dejar todo lo secundario por buscar el reino de Dios? ¿Tú quieres vivir para el reino de Dios? Dios te dé el deseo de tu corazón o nunca te lo dé. Y yo sentí que Dios me estaba hablando directamente a mí. Así que en ese día, ese domingo en la mañana, pasé al altar, oré y le dije al Señor, Dios, yo te entrego en tus manos mi anhelo profundo de ser madre. Lo renuncio, lo entrego y te voy a amar si me das hijos y te voy a amar si no me los das. No voy a pelear ya nunca más contigo. No voy a pasar otro mes esperando la posibilidad de quedar embarazada. La gente dijo tantas cosas en ese tiempo. No quedas embarazada porque estás en pecado. No quedas embarazada porque no estás orando con fervor. No estás ayunando lo suficiente. O hay alguna maldición en tu vida, por eso no estás quedando embarazada. Y además del dolor que experimentaba por no tener hijos, pensar que yo tenía pecado en mi vida o que Dios no estaba agradado de mí o que yo estaba haciendo algo contrario, todavía fue peor en eso. Con el año siguiente, después de esa oración, mi esposo, mi primer esposo, tomó la decisión de irse con una joven de la iglesia y nos divorciamos en el 2010. Después de intentar restaurar el matrimonio y él tomó la decisión de ya no más. Así que después de eso y orando al Señor, conozco a mi esposo actual, o sea, mi esposo José, y cuando nosotros estábamos platicando, una de las primeras cosas que le dije es, hay la posibilidad de que yo no pueda tener hijos. Debes estar seguro si tú quieres casarte conmigo. Y él me dijo, estoy seguro, sé que eres la mujer de Dios para mi vida, no me caso contigo por hijos, yo sé que Dios te puso en mi camino, sé que tú eres la mujer de Dios para mí. Así que nos casamos y a los 7 meses de casados empiezo a tener una serie de síntomas, me empiezo a sentir muy mal y tengo que ir con el ginecólogo y cuando la ginecóloga me checa, me hace una prueba de embarazo, que es una de las primeras cosas rutinarias que hacen los médicos, resulta que es positivo. Y yo no podía creerlo. Yo estaba totalmente emocionada tener una prueba positiva y yo me quedé como, ¿esto es real o estoy soñando? Había intentado durante mi primer tiempo, ¿no? Mi primer matrimonio, que esto fuera real y no pasó. Así que yo decía, Dios, tú eres fiel. O sea, yo le dije, tú sabes, yo te prometí que te voy a adorar con o sin. Así que mi adoración, mi servicio es para ti. Así que pasé ese fin de semana con mucha emoción, mucha expectativa. Y el lunes temprano me habla la doctora y me dice, Kay, necesito que vengas al consultorio. Y cuando llego, me quedo viendo como me hizo pasar al consultorio, mi hermana me acompañó y me dijo ella, estas cosas pasan. Y lo sabía. Me dice, la prueba de sangre dice que no estás embarazada, dio un falso positivo. Y mi hermana estaba sentada a mi lado y ella empezó a llorar. Y recuerdo
ver a la doctora, me dice, lo siento, me dijo ella, y se salió. Y la verdad es que las lágrimas salieron y empecé a cantar y a adorar a Dios. Y le dije, gracias Dios, yo te prometí servirte cualquiera que fuera el resultado y la situación. A lo largo de estos años, las personas siguen mandándome felicitaciones cada 10 de mayo. Y las personas dicen, feliz Día de las Madres, pastora. Espero que se la pase muy bien. Y yo les decía al principio, durante los años he aprendido a traducirlo y entenderlo de manera diferente y de manera distinta. Al principio me molestaba mucho que la gente me mandaba mensajes sabiendo que yo no tenía hijos y lo sentía como una broma, lo sentía como una burla. Y después entendí, porque la gente siempre insistía, pastora, no se le olvide, usted tiene muchos más hijos de los que de los que puede imaginar, de los que Dios le haya dado, Dios le ha concedido todavía más hijos. Y a lo largo he entendido que el legado, o sea, que lo que estoy haciendo en mi vida también cuenta. Y no estoy dejando una herencia a mis hijos, pero estoy construyendo y estoy dejando algo para las nuevas generaciones. Y quiero que lo vean. Así que el año pasado, después de 9 años de no haber ido a México, tuve la oportunidad de ir a México y el Señor inquietó mucho mi corazón a principios de este año, en enero. Y el Señor me decía, Keila, tienes que construir un legado. Y yo decía, ¿qué, Señor? ¿Qué es esto? ¿Pero a quién? O sea, ¿para quién? Y el Señor me ha insistido, Keila, tienes que construir un legado. Y tienes que construir un legado. Y tienes que dejar un legado. Así que ha sido mi lucha durante estos 5 meses pensar sobre eso. Y cuando Gaby me llama hace 15 días, me dice que el tema es dejar un legado. Y yo le digo al Señor, ok, yo lo entiendo. Creo que es más que claro. Así que he empezado, yo creo que tiene como un mes, he empezado a reflexionar, Dios, guía mi corazón. ¿Cómo puedo dejar un legado? ¿Cómo puedo hacer que los jóvenes, los padres jóvenes, los matrimonios jóvenes sean impresionados por mi vida y mi testimonio? ¿Cómo puedo construir una nueva generación? Una nueva generación para la gloria de Dios. Así que, para mi sorpresa, he encontrado, o últimamente me han llamado personas y me llaman y me dicen, pastora Keila, muchísimas gracias por aquel consejo que usted me dio cuando estaba en Ensenada. O pastora Keila, muchas gracias por escuchar mis situaciones en la semana pasada. ¿Sabe? Me impresionó muchísimo lo que usted dijo, o doy gracias a Dios por lo que usted dijo. Estoy siguiendo su consejo. Gracias a ese ejemplo o ese consejo que usted me dio años atrás, he tomado una decisión, una línea de ministerio. Así que yo le digo al Señor, wow, mi Dios, yo jamás pensé que tantas personas fueran tocadas por algo que ni siquiera lo planeé. Yo nunca lo planeé, yo nunca dije, ok, voy a dar consejería para que esta persona se impresione tanto que su vida cambie. No, mi deseo, y créanme, y como pastoras y líderes, ustedes saben, no siempre que uno da un consejo, la gente lo escucha y lo recibe con sabiduría. A veces aconsejamos, oramos con fervor, decimos las cosas de manera honesta y terminan haciendo lo contrario de lo que uno les dijo. Y es doloroso verlos fracasar y verlos en situaciones que bien pudieron haber evitado, ¿verdad? Eso me ha pasado, así como a ustedes también les ha pasado.
Pero escuchar a jóvenes, a personas, ahora con familia, matrimonios jóvenes, decir gracias, me hace ver, Dios me está mostrando que ya el legado, yo ya lo había empezado a dejar y yo ya lo estoy construyendo. Así que, mis queridas hermanas, pastoras, líderes, esposas de pastor, ustedes tienen y tenemos un gran llamado. Como madres, ustedes y madres, esposas de pastor o pastoras, ustedes tienen un gran desafío, ¿saben? Yo soy hija de pastor. Mi abuelo, el papá de mi papá, fue pastor. Así que cuando las personas me preguntan sobre, ¿y tú cómo viniste al ministerio? ¿Lo conocías o no? Yo puedo decir, sí, lo conocía, lo conocí de mi abuelo. Estuve cuando mi abuelo era pastor. Conozco el ministerio de mis padres, he trabajado con ellos y el Señor me llamó al ministerio también a mí. Y al principio yo dije, no, Señor, lo que tú quieras, menos el ministerio, por favor, no. Y yo le dije al Señor, hagamos un trato, mira, yo voy a estudiar una carrera y yo puedo servirte con esa carrera hasta quedarme pobre, Dios, si tú quieres, pero no me llames al pastorado, por favor, no. Y traté de todas las formas de hacerlo a mi manera y Dios dijo que no. Esa es su manera, no a la mía. Así que yo les comento, mis hermanas, que en mi experiencia como hija de pastor, he visto a muchos hijos de pastor y líderes nunca volver a la iglesia. Los he visto descarriarse, los he visto vivir dobles vidas, lamentablemente muy cristianos en casa, pero allá afuera siendo el terror, viviendo, deshaciendo, perdiéndose. Tengo amigos de mi generación que se volvieron ateos, que ellos como hijos de pastor decidieron no seguir, no creer en el evangelio, y me duele. Y la verdad, hermanas, yo creo que una de las razones es que como padres, porque yo lo experimenté, es que como padres muchas veces no nos damos cuenta de cuánta ausencia ocasionamos en el corazón y en la vida de nuestros hijos o de los hijos. Mis padres, por causa del ministerio, dedicaron horas y horas a servir a la gente. Y mis hermanos y yo pasábamos tiempo en casa solos, mientras mis padres iban a la casa de alguien más a hablar con los hijos de alguien más. Y nosotros en casa solos. Había ocasiones en que le decíamos a mi papá, pues déjanos una fotografía, por lo menos así podemos verte. Porque mi papá no estaba. Tenía que ir a visitar a fulano de tal y a mengano, y tenía que ir a las misiones y tenía que hacer esto y lo otro. Y cuando yo tenía casi 16 años, mi mamá se dio cuenta de eso. Así que ella hizo un giro, hizo un cambio total, y su cambio fue empezar a dedicarnos tiempo. Y empezó a acercarse, a estar presente. No salía, casi no salíamos, bueno, salíamos, era un poco aburrido ir a las visitas como familia, la verdad. Era un poco aburrido porque no muevas, no toques, no pidas, no hables. Y mi mamá tenía una mirada, y todavía la tiene, una mirada que ella no dice nada, pero nada más volteaba a ver, y yo veía esos ojos verdes grandes, y yo decía, esto me va a ir mal cuando yo llegue a casa. Así que las visitas no eran tan buenas, pero mi mamá empezó a conversar con nosotros, empezó a dedicar tiempo. ¿Qué haces? ¿Tienes novio? Cuéntame, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué estás aprendiendo? Y empezamos a experimentar un cambio en la relación, una cercanía. Así que gracias a eso, gracias a Dios, cuando el Señor me llamó al ministerio, a pesar de que luché al principio, luché con Dios 4 años y fueron los peores años de mi vida. Fueron terribles, terribles, terribles. Cuando yo decidí, Señor, sí quiero y te voy a obedecer, Dios cambió toda mi vida. El Señor me mostró su camino, su mano.
y dio dirección a mi corazón. Así que ustedes, mis queridas hermanas, como mamás, como pastoras y líderes, yo sé que hay mucho trabajo en la iglesia. Sé que la gente los llama, les busca, les mensajea en todas horas. Hasta estoy segura que en su tiempo libre lo hacen. Hasta en su día de descanso. La gente a veces no es considerada con eso. Pero ustedes disfruten su día de descanso. Luchen por eso. Luchen por estar en familia. Inviertan fabuloso tiempo, hagan increíbles memorias con sus hijos, que sus hijos digan, mi mamá estuvo presente, mi papá me enseñó a jugar voleibol, mi mamá me enseñó a cocinar, estuvo siempre presente, pasamos acción de gracias o pasamos nuestro cumpleaños nosotros sin necesidad de estar con la iglesia, porque les voy a decir algo, no sé, pero como hija de pastor, nunca me gustó celebrar Navidad con la iglesia. No tiene nada de malo, pero a lo que me refiero es que mientras todos los miembros y los niños de nuestra iglesia tenían sus propios regalos, nosotros no. Nosotros teníamos que ir a la casa de fulano de tal porque había hecho cena y incluso para los pastores. Y teníamos que ir allá. Nunca cocinamos un pavo, nunca hicimos algo para nosotros como familia. Así que era un poco difícil. Construyan esas memorias increíbles con sus hijos. Dejen un legado que sus hijos digan, mi mamá invirtió tiempo en esto. Mi mamá me mostró y me hizo creer en Dios por su fe y por su ejemplo. Ella no solamente me regañó y me dijo lo que yo tenía que hacer, sino que ella me demostró amor, compasión, me escuchó. Así que construyan eso, mis hermanas. Para las que no tienen hijos, yo no sé, a lo mejor están solteras, todavía están en ese proceso, en ese paso para casarse y empezar una fabulosa familia. O tal vez Dios ha dicho no en cuestión de la maternidad. Recuerden que construir un legado es esencial. Dios tiene un propósito para cada una de nosotras. Así que trabajen conforme al propósito de Dios y construyan algo que las nuevas generaciones puedan disfrutar. No me refiero a lo material. Material hay mucho, de verdad. En nuestra época creo que tenemos más acceso a muchas cosas, a muchísimas cosas, pero lo que hace falta construir en las nuevas generaciones es valentía para defender la verdad del evangelio. Nos hace falta. A nuestras nuevas generaciones les hace falta verdaderos cristianos, cristianos que oren, que muestren vidas coherentes y que estén enfocadas e interesadas en las nuevas generaciones. Muchos abuelos o padres, ¿no? Están enfocados como, no hagas esto, no hagas lo otro, eso está mal, eso está mal. Y los jóvenes, los niños, no quieren eso, ya tienen a sus padres. Nos necesitan a nosotros porque necesitan tener conversaciones honestas. Necesitamos marcar sus corazones con amor genuino. Hay jóvenes, hay niños en mi iglesia que me llaman por tú. Ellos no me dicen pastora, ni uno. No, ni uno me dice, sus papás me dicen pastora y ellos me dicen, oye, Keila, oye, Kay. Y vienen a mi casa. No sé por qué les gusta mi casa, la verdad. Somos solamente dos viejitos, mi esposo y yo. Y a los niños les encanta venir acá. Pasamos tiempo, vamos a caminar a la montaña. Mi esposo le encanta la jardinería y los lleva afuera a trabajar. O sea, él no es de los que se sienta y no. Su legado que él construye es poniendo a trabajar a la gente, a los niños. Ve por agua, hay que regar estas plantas. Así, Gemo, Gemo le dicen a mi esposo, así, Gemo, ponle un poco más. Así está bien, deja eso, carga para allá, carga esto, levanta esto, limpia acá. Y mi esposo es la manera en cómo impresiona el corazón de ellos. Yo los escucho, los abrazo, los amo, hablo con ellos honestamente, de manera directa. Así que Dios tiene un llamado
para cada mujer y el llamado que Dios tiene para cada una de nosotras, hermanas, es deja un legado. Necesitamos buenos ciudadanos y queremos que esos ciudadanos sean buenos cristianos. Gente que sea luz y sal, genuina. Así que ese es el trabajo que tenemos.